Audio Jungle. Audio Jungle. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este último día de la primera jornada de charlas en ovinocultura a distancia que tuvieron a bien realizar la Asociación Mexicana de Técnicos Especialistas en Ovinocultura, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, haciendo uso de estas nuevas plataformas digitales que nos permiten a distancia estar en contacto. Quiero destacar la participación activa de los maestros Rosaberta Angulo Mejorada, Héctor Alejandro de la Cruz Ruz, Antonio Ortiz, Omar Salvador, Vanessa Joachín y del doctor Jorge Alfredo Cuellar Ordaz, quienes como integrantes de la mesa directiva de AMTEO propusieron la realización de este evento y se dedicaron a la búsqueda de ponentes de talla internacional. Esto a raíz de la reprogramación de nuestro 21º Congreso Internacional de Ovinocultura. Todos estamos enterados de la emergencia sanitaria que estamos viviendo y este congreso se llevará a cabo ahora en el mes de marzo del año 2021. Por cierto, esperamos que los investigadores relacionados con la ovinocultura tengan a bien enviar sus trabajos de investigación para ser presentados en nuestro congreso. A lo largo de estos 4 días se ha logrado captar el interés de muchas personas relacionadas con la ovinocultura. Ofrecemos una disculpa debido a que la plataforma que utilizamos tiene cierta capacidad. Sin embargo, empleamos también la página de Facebook de AMTEO para poder subsanar esta situación, logrando tener asistentes de todos los estados de la República Mexicana y de otros países en los que destacan, por ejemplo, Colombia, Argentina, Uruguay, Dinamarca al día de ayer. El tema de hoy es muy importante debido a que nos dará luz en la toma de decisiones en las empresas ovinas. Decía también el día de ayer, no solo hay que producir, sino hacerlo tomando otras consideraciones y en este caso referentes económicos. El ponente de hoy, el maestro Carlos Antonio López, tiene una gran experiencia en el tema. Agradecemos mucho su apoyo, doctor. Pues bueno, nada más quisiera agradecerles y que sea de muy buen provecho para todos. Excelente día. Bueno, si me permiten, voy a leer rápidamente un breve resumen del currículum del maestro Carlos. Carlos es médico veterinario zootecnista egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y maestro en ciencias del programa de Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional por el Colegio de Posgraduados. Es profesor con más de 20 años de experiencia en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, en áreas de economía, administración de empresas y desarrollo rural. Su trabajo se centra principalmente en la ganadería familiar, abarcando su relación con el medio ambiente y en particular en el aprovechamiento sostenible de los ganaderos de pequeña propiedad. Es instructor y asesor de proyectos de emprendimiento en la incubadora de negocios de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Es socio fundador y actual secretario de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Zootecnistas Especialistas en Economía, Administración y Desarrollo Rural. Es autor de más de 20 capítulos de libros y artículos en revistas científicas y de divulgación. Ponente en más de 20 foros nacionales e internacionales sobre temas relacionados al desarrollo rural y la gestión de empresas rurales. Y bueno, los dejamos con el maestro Carlos Antonio. Adelante, maestro. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores por esta invitación. Y bueno, también gracias a todos los que están aquí acompañándonos. El día de hoy me parece que es para cerrar el ciclo de conferencias que ha organizado la AMTEO. Vamos a hablar sobre el proceso de toma de decisiones en la empresa ovina. Como mencionó el doctor Omar en la presentación,
Yo soy parte del personal académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y también desde hace 5 años hemos iniciado la creación, y ya estamos consolidados, la Asociación de Médicos AMVEDRA, que es la Asociación de Médicos Veterinarios zootecnistas especialistas justamente en estas áreas. Bien, voy a empezar hablando sobre seguramente algo que ya estuvieron mencionando estos días, que tiene que ver la característica que tiene la producción ovina en México. Buscando algo de bibliografía, simplemente tomé esta cita, que es algo recurrente en los diagnósticos que encontramos sobre la ovinocultura nacional. Decimos que es una ovinocultura en México con una escasa tecnología y en muchos de los casos baja productividad. ¿Sí? Es un diagnóstico que si uno lee con los distintos autores se ha permanecido y yo creo que no ha cambiado mucho en los últimos 10, 15 años, tal vez incluso más. Y siempre se hace énfasis en la necesidad de superar esta situación, los esfuerzos que hace tanto gobierno como productores, como la parte profesional, los profesionistas, los veterinarios, los ingenieros agrónomos dedicados a esta especie, siempre hablamos de la necesidad de superar estas condiciones que identificamos como no satisfactorias, como que podemos hacer las cosas mejor. Y bueno, en este sentido, precisamente, tenemos que resaltar que las decisiones son un proceso que ayuda a transformar. Cuando estamos en una situación que no nos satisface, que no es lo mejor que deseamos, tomar decisiones nos pueden ayudar finalmente a transformar. Por eso es muy importante entonces abocarnos a este tema del proceso y de algunas herramientas que nos ayudan a la toma de decisiones. Tomar decisiones siempre es complicado. Siempre menciono en las charlas que tengo la oportunidad de dar que tomar decisiones significa renunciar al resto, ¿sí? Una vez que uno toma una decisión, tiene que esperar las consecuencias de esta decisión y las otras oportunidades que estaban presentes ya no están más. Y bueno, en este sentido siempre va a ser complicado tomar decisiones, pero hoy en un mundo interconectado, con un entorno muy turbulento como el que tenemos hoy mismo la interconexión nos tiene con el Congreso de AMTEO pues, puesto y con nosotros todos teniendo mucho cuidado con esta pandemia, genera esta interconexión y este entorno turbulento, genera mucha más incertidumbre. Y precisamente la toma de decisiones en entornos de incertidumbre es cada vez más complicada y por eso requiere que aprendamos técnicas para la toma de decisiones y bueno, que podamos encaminar nuestra situación a un futuro mejor, al menos al que nos lleva a nuestros objetivos. Por otro lado, no solamente hoy tomar decisiones es complicado por la enorme incertidumbre que genera la interconexión de mercados, el cambio en los precios, la entrada de productos de un lugar y otro, el cambio climático, que es también algo en lo que tenemos que pensar hoy día a todos, sino además hoy en día tenemos una enorme diversidad de opciones y además la libertad para elegir. Hace varias décadas, la elección de lo que queríamos hacer o cómo queríamos vestir o qué queríamos hacer de familia estaba un poco determinada. Hay sociedades en las que así sigue ocurriendo, pero mundialmente cada vez tenemos más productos que comprar, más formas de vivir, el consumidor quiere cosas distintas y bueno, también la libertad para elegir. Todo eso aúna todavía más a complicar el proceso de toma de decisiones. Y bueno, desde luego todos tomamos decisiones todos los días, lo que desayunamos y nos levantamos y decidimos no hacer otra cosa por estar aquí en esta charla. Pero durante mucho tiempo, al menos en esta parte técnica, en la parte de nuestro desempeño profesional, pensamos o creímos que ir a la universidad nos podía servir para saber lo que teníamos que hacer. Es decir, que ahí nos iban a decir qué es lo que vamos a hacer.
y generalmente ocurre que uno recibe preguntas en ese sentido. ¿Qué hago aquí? Bueno, los entornos son tan cambiantes, a lo mejor si me das la información suficiente te puedo decir qué hagas ahorita, pero no voy a poder decirte qué hacer mañana. La universidad, todo nuestro sistema escolarizado, no puede seguir funcionando de una manera enciclopédica en la que pretende dar las pautas de cómo vivir. La universidad hoy, nosotros mismos tenemos que buscar una preparación que nos ayude a poder tomar decisiones, que nos prepare precisamente para que podamos incorporar más elementos y que nuestras decisiones, que van a estar siendo cambiantes todo el tiempo, puedan obtener mejor resultados. Entonces, es muy importante mejorar nuestras competencias, nuestras habilidades para la toma de decisiones. Y bueno, desde luego no es una cuestión innata. No es que alguien nazca sabiendo tomar decisiones y el que no, nunca lo va a hacer, sino que tomar decisiones es una habilidad que ya hacemos hoy todos, pero que sin duda podemos mejorar. Tomar decisiones, si yo le preguntara a ustedes si alguien piensa que toma mal sus decisiones, seguramente pocos lo harían. De la misma manera que cuando uno le pregunta a las personas si maneja bien o maneja mal, la mayoría decimos que manejamos bien, pues, y siempre que vamos manejando nos damos cuenta que todos manejan mal. Ese mismo sesgo ocurre. Tenemos que hacer conciencia, pues, de que siempre podemos mejorar nuestro proceso de toma de decisiones y en ese sentido es importante buscar esas formaciones que nos ayuden a enriquecer este proceso. En este contexto, en el contexto que acabo de presentar, el objetivo que vamos a perseguir a lo largo de esta charla va a ser el de reconocer la importancia de evaluar decisiones y quiero hacer un énfasis en identificar el papel del profesionista en la toma de decisiones. Nuestro papel como técnicos, como personal técnico, como veterinarios, como agrónomos que estamos, como licenciados en producción animal, que estamos enfocados en la producción ovina. ¿Cuál es el papel que hoy tenemos y que deberíamos tener en este contexto del que acabamos de hablar? Y bueno, quisiera que al final pudieran recordar de manera general los pasos que deben seguirse para tomar una decisión y también en el transcurso de la charla mostraré algunas técnicas simples para el análisis de decisiones que desde ya podrían estar incorporando en su desempeño profesional. Entonces, empezando con este tema, ¿cuál es el papel del veterinario, del profesional, del profesionista, cualquier profesionista que se dedica a la asesoría o al trabajo en la especie ovina y sobre todo actualmente? Pues bueno, desde luego hay profesionistas que son empresarios, que ellos mismos están produciendo. Ahora que veía en la pantalla algunas caras conocidas, sé que varios tienen y crían borregos, pues bueno, cuando eres empresario no te queda de otra, pues las decisiones y los resultados de las decisiones te afectan directamente a ti. Y de tal manera que si no has decidido formarte más en los procesos de gestión, creo que estás desde luego cometiendo un error porque estás comprometiendo parte de tus objetivos, tu capital, tus recursos, tu trabajo en todo eso. Entonces, como empresario, queda mucho más claro esta necesidad de formarte en competencias que ayuden a mejorar la gestión de la empresa. Y hoy en día, dadas las características de la ovinocultura nacional, que también todas las artículos, toda la bibliografía nos repite que es predominantemente pequeña, muy ligada a la propiedad social en México, a ejidos y comunidades, y las estadísticas nos dicen que los rebaños principalmente son pequeños. Entonces, incluso muchos de los colegas que conozco que trabajan en el área ovina, trabajan en programas de extensión. Y en estos últimos años, desde el sexenio anterior y ahora mismo hay continuidad en esta tendencia, se ha redefinido el papel del extensionista. Cuando en algún momento concebíamos el extensionista como la persona que de los centros de investigación llevaba un paquete tecnológico hacia los productores, hoy en día el papel del extensionista, lo que incluso se le ha dado a llamar
como el nuevo extensionismo rural mexicano, integra competencias que van más allá de la mera transferencia de tecnologías. Ahora se busca que el extensionista sea un acompañante. Me decían mis amigos de Tlaxcala, pues, que las indicaciones son fortalecer las competencias del productor y desarrollar las cadenas de valor. Y para eso, pues, ¿no? Tienen que participar en promover y asesorar decisiones del más alto impacto, decisiones que vamos a ver más adelante, le llamamos estratégicas, porque afectan a la unidad casi en su conjunto y durante un largo tiempo. Y entonces, si los colegas, si como extensionistas vamos a estar asesorando y acompañando a los productores a la toma de decisiones que van a afectar a largo plazo el desempeño de sus unidades de producción, desde luego es importante formarnos también en esta competencia. Y bueno, también hay un conjunto de colegas que trabajan en la asesoría técnica a productores privados y durante mucho tiempo también nos hemos centrado mucho en la mera solución de problemas puntuales. Hay un problema muy puntual, de esos que ocurren, una enfermedad, un problema con el crecimiento de los corderos, etcétera, y atendemos ese tema. Sin embargo, cada vez más nuestra asesoría tiene que vincularse al desempeño global de la empresa. Yo tengo la fortuna de dar algunos cursos con personal técnico de distintos estados y un común denominador es que los aspectos económicos, los aspectos administrativos, los aspectos de crédito, de comercialización, muchas veces son los menos tocados y mayormente la actividad de los colegas se enfoca a las partes médicas, un poco a la parte de alimentación, a la parte reproductiva, pero muchas veces sin incluir estos componentes económicos y sin un análisis, digamos, sistemático de las decisiones. Creo que también en esta esfera del desempeño profesional es muy importante que fortalezcamos nuestras competencias en la toma de decisiones. Y bueno, repito la lámina para hacer nuevamente énfasis, ¿no? Si queremos transformar, si reconocemos como ciertos la mayoría de los diagnósticos que tenemos sobre la ovinocultura nacional, en la que identificamos baja productividad, sobre todo, por ejemplo, que sería un problema muy importante, y queremos transformarlo, necesitamos tomar decisiones. Y bueno, será mejor que esas decisiones que tomamos tengan más probabilidades de tener resultados positivos. ¿Cuál es el proceso? El proceso de toma de decisiones uno lo puede encontrar en muchos lugares y puede encontrar variaciones con respecto a autores. Si uno entra a preguntar o busca bibliografía con respecto a decisiones, tanto el tipo de decisiones, las clasificaciones que los autores hacen, cuál es el proceso, puede variar sin duda entre distintos autores, pero va a ser común más o menos este proceso que vamos a ir tratando. Algunos puntos merecen más espacio y otros, desde luego, un poco menos. La primera parte, desde luego, tiene que ver con la identificación de un problema y después hay un componente importante que es la identificación de criterios de decisión y ponderación. Con base en eso definimos cuál es nuestra prioridad, identificar alternativas de solución, seleccionar la mejor alternativa, evaluar esta decisión una vez que hemos optado por ella y finalmente evaluar los resultados. Insisto, vamos a hablar concretamente o más profundamente de algunos de estos temas. El primer punto, uno tendría que preguntarse ¿qué es un problema? ¿Cuándo detecta un problema al cual merece que le dedique tiempo y tal vez recursos, seguramente recursos para su solución? Desde luego, vamos a ver que un problema, partiendo de una situación actual y teniendo una situación deseada a la que yo quiero llegar, entonces un problema es una circunstancia, una situación que impide llegar a esa situación deseada, cualquiera que ésta sea, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier fenómeno
que en el camino impida llegar a la situación deseada, yo puedo clasificarlo como un problema. Aquí, desde luego, tenemos que detectar dos cosas que están por eso señaladas en amarillo y que es algo que muchas veces no ocurre. Muchas veces no sé cómo estoy, ni siquiera tengo un dato concreto de cómo estoy en términos ni técnicos, ¿no? Una enorme cantidad de unidades de producción no saben cómo están, no conocen sus parámetros técnicos y mucho menos económicos. Es mayormente más raro encontrar a alguien que me pueda decir hoy cuando voy a una unidad de producción cuánto ganó el año pasado. Es extremadamente difícil que me lo diga. Y todavía más preguntarle cuánto piensa ganar este año por el cual está arriesgando sus recursos o otros datos como pudieran ser sus costos de producción. Es realmente raro que alguien nos los pueda decir. Cuando subimos de nivel de empresa, si nosotros vamos a una empresa ya de un sector comercial, por ejemplo, en el trabajo también colaboro mucho con ganado bovino, con producción de leche, y hay cierto nivel de empresa en el que te traen los costos al día y te pueden decir al día cuáles son sus parámetros técnicos y eso lo ocupan para tomar decisión, desde luego. Entonces, lo primero que necesitamos, muchas veces no vamos a identificar problemas, pues porque no tenemos un diagnóstico y además porque no tenemos metas, ¿sí? Si yo no tengo una situación deseada, yo no puedo calibrar hasta qué punto un suceso que está ocurriendo me va a impedir llegar a esa situación deseada. Entonces, esto hace muy importante, es decir, tomar decisiones no es y mejorar nuestras habilidades de toma de decisiones no es una competencia aislada y no es una tecnología que puede implementarse de manera aislada en la unidad de producción, sino que desde luego tiene que estar acompañada con un proceso de planeación y un proceso de control que me permita tanto reconocer la situación actual como la situación deseada a la que quiero llegar tras un periodo y de esa manera poder identificar cuáles son los fenómenos que están impidiendo que esto ocurra. Así ves cómo vamos a identificar entonces los problemas. Insisto, es muy importante pues reconocer que si no tengo un diagnóstico y no tengo una meta, difícilmente voy a identificar muchos de los problemas que ocurren. Algunos seguramente lo verán, se están muriendo los borregos y desde luego van a tener menos producción, pero muchos otros no voy a ser capaz de verlos, pero sobre todo no voy a ser capaz de dimensionarlos, que es algo que necesitamos hacer para poderlos evaluar. Bueno, aquí simplemente cuando no es un problema, esto es algo de Facebook, ¿no? De los memes. Recuerden el flujo, el diagrama universal de flujo para resolución de problemas. Cuando algo funciona, ¿no? Si ya algo está funcionando para llegar a tu objetivo, pues entonces eso hay que dejarlo. Ahí no hay que fijarnos, pues, si eso hay que modificarlo. De otra manera sí que habría que hacerlo. Bien. Bueno, y desde luego hay una enorme cantidad de tipos de decisiones. Yo les mencionaba que una búsqueda de bibliografía sin duda nos arroja clasificaciones distintas. Pero bueno, en general podemos agruparlas como decisiones estratégicas que afectan a toda la empresa o a gran parte de ella y sobre todo que también la afectan por periodos largos, que van a tener efecto a largo plazo. Por ejemplo, si yo quiero alcanzar una certificación para poder acceder a un mercado diferente, desde luego afecta a todos los procesos de la empresa y va a durar en el largo tiempo. Eso sería una decisión estratégica, por ejemplo, ¿no? Otro caso, el cambio de sistema. Si yo quiero incorporar o pasar de un establado a un establado o de un pastoreo, o si quiero incorporar la producción de leche, por ejemplo, en un ordeño postdestete o una parte, eso va a afectar. Y entonces son decisiones estratégicas. Y bueno, el aumento mismo de tamaño, pues, ¿no? Un aumento significativo de tamaño que requiera invertir más en inversiones, que requiere invertir más en equipo, contratar más personal, son decisiones que van a tener un efecto a largo plazo. Hay otro tipo de decisiones que afectan parte de la empresa. Por ejemplo, en el caso de una producción de leche, cambiar de ordeño mecánico a de ordeño manual a ordeño mecánico pudiera ser una
una decisión táctica, sustituir en lugar de seguir contratando tal vez a la persona que esquila el ganado, comprar la máquina y adaptar un local para hacerlo. Son decisiones que afectan una parte de la producción y que su efecto pues, va a durar también tal vez por un periodo menos largo que el anterior. También la decisión de un programa anual reproductivo es una decisión táctica, pues afecta un año, el siguiente año lo puedo cambiar. Y finalmente hay un conjunto de decisiones que son operativas, que son actividades específicas de efecto inmediato, como la atención médica de un animal enfermo, como correcciones en la alimentación, como los asuntos de limpieza, desinfección, todo eso son actividades operativas. Tenemos que reconocer que esta clasificación no me dice de la importancia. No quiere decir que las estratégicas sean más importantes que las tácticas ni que las operativas. Nos habla del tiempo que dura su efecto y de el nivel de la empresa o qué parte de la empresa está afectando. Pero desde luego hay decisiones operativas que pueden ser fundamentales. Ustedes saben seguramente que en los corrales de engorda de ganado bovino se hace, por ejemplo, la lectura de comederos y que hay procedimientos, ¿sí? Muy estandarizados, computarizados, muy automatizados, que permiten tomar decisiones de manera inmediata sobre algo que es común y que esto puede tener un efecto enorme en el desempeño de la empresa. La supervisión de enfermedades, etcétera, puede tener un efecto enorme, la misma limpieza por transmisión de enfermedades, etcétera. Entonces, no quiere decir que sean menos importantes unas que otras. Ya después, en el análisis de las decisiones, lo que hacemos nosotros es precisamente valorarlas para priorizar, ¿no? Y cuáles son los criterios con base en los cuales las voy a analizar. Entonces, esta sería una de muchas otro tipo de decisiones que vamos a encontrar, de clasificaciones que vamos a encontrar, pero bueno, nos acerca a esta clasificación general. El segundo paso, decíamos, tiene que ver con la identificación de criterios de ponderación y priorización. Es decir, una decisión, ¿cuál es el criterio que me determina el que es más importante para seleccionar una raza? ¿Cuál es el criterio más importante para obtener una certificación, por ejemplo, en buenas prácticas pecuarias? Por ejemplo, aquí el criterio podría ser cumplir una normatividad, ¿no? Si no lo cumplo, simplemente es como si no lo estoy haciendo, y entonces es un criterio que es insalvable. Incluso aquí podría estar ese criterio por encima del criterio económico. En la selección de razas, si bien es cierto, el criterio económico puede tener una relevancia fundamental, pero tal vez, por ejemplo, la facilidad de manejo, el tamaño de los animales, podrían ser criterios que de última instancia pudieran estar teniendo más peso que otros factores. En un sistema de alimentación también, ¿no? Puede ser un criterio económico como un componente de aquellos con los que lo voy a evaluar, pero tal vez la facilidad para adquirir los ingredientes o la menor volatilidad de los ingredientes. A lo mejor no voy a elegir por la dieta más barata, sino la que yo pueda prever que va a variar menos en el tiempo, que tiene menos riesgo de irse muy elevada, por ejemplo, en un sistema de alimentación, y lo mismo en en cualquier otra decisión. Siempre va a haber más de un criterio, y tenemos que identificar cómo lo vamos a ponderar, porque precisamente las herramientas nos van a pedir que especifiquemos con qué criterio se va a tomar la decisión. Aquí vale la pena señalar, es muy importante, a lo largo de en la teoría económica se reconoce que los campesinos suelen tomar decisiones de manera distinta a las empresas mercantiles y que características propias de ellos, como el hecho de que tengan como objetivo la reproducción familiar, que sean propietarios de tierra, que tomen decisiones de manera conservadora, utilizando lo que se conoce como un algoritmo de sobrevivencia,
y también los criterios de intensificación del trabajo que son propios de los campesinos, pueden hacer que en un momento el mismo criterio que yo quiero aplicar en una unidad comercial no sea válido para una unidad campesina. Porque aquí los criterios de priorización, la determinación de qué es más importante puede ser completamente distinto, y lo mismo si uno pensara en tipos de unidades diferentes. Desde luego, un sistema de alimentación, el criterio para seleccionar una dieta, el costo de una dieta no es el mismo si estoy produciendo pie de cría, si estoy produciendo leche o si estoy produciendo carne. Simplemente los sistemas van a hacer que los criterios sean distintos, y por eso, insisto, no hay una sola solución óptima, una recomendación óptima para todos los sistemas, y nosotros no tenemos que aprender, ¿no?, qué es lo que debo hacer en tal circunstancia, sino cómo decidir qué es lo mejor en cada circunstancia a la que yo me enfrento. Esto es particularmente, decía yo, importante con los campesinos. A través de la página de Amteo vamos a compartir un pequeño documento que tengo yo sobre el tema, y bueno, lo van a poder descargar ahí, que habla precisamente de estas diferencias y cómo pueden estar afectando la manera en que este tipo de productores, que son la mayoría en el país, están tomando decisiones. Y después, desde luego, es necesario definir definición de la prioridad entre todos los, una vez identificados los criterios de priorización y ponderándolos, viendo cuáles son más importantes, pues es necesario definir cuál es nuestra prioridad. Y una vez que yo establezco la prioridad, es donde tiene mucho sustento y mucho valor, y donde más participa todo el personal técnico, todos los profesionistas nos dedicamos, porque nuestra asistencia a congresos, el que estén ahora en estas charlas, la lectura que hacen continuamente de material y de búsquedas en internet o a través de libros y revistas, precisamente nos van a permitir conocer las distintas alternativas, oír las distintas alternativas que puedo tomar de mano de expertos, y al conocer, este es el gran trabajo que hacemos, identificar de las alternativas de solución, y por eso visitamos otras explotaciones, vamos a congresos, leemos información en internet para estar documentados precisamente de estas distintas alternativas, identificarlas primero, y en un momento dado es necesario seleccionar la mejor alternativa. Mi primo Alex nunca pensó que iba a ser parte de mis presentaciones cuando me pidió que le tomara las fotos en su boda, pero bueno, eso aparece frecuentemente con este hecho de seleccionar la mejor alternativa, ¿de acuerdo? Y aquí el proceso, por ejemplo, mediante el cual nosotros seleccionamos una pareja, una persona con quien compartir la vida, tiene criterios muy distintos, pues es muy difícil operacionalizarlo. No sé si ustedes recuerdan esta película, tal vez los de generaciones muy jóvenes no, pero este personaje tiene muchos problemas por querer decidir entre su novia Polly y su ex esposa con base en un software que calcula las probabilidades de éxito de su decisión. Es un analista y más o menos en esos términos gira la película. Desde luego no le funciona esa técnica, porque yo tampoco recomendaría este proceso para una decisión de ese tipo. Sin embargo, para otro tipo de decisiones, lo que vamos a hacer siempre, y es muy importante, y lo podemos hacer una vez que hemos establecido las prioridades y ponderándolas, sabiendo cuál es lo más importante, priorizándolas, es hacer una tabla de valores esperados, ¿sí? Una tabla de valores esperados simplemente es, ¿sí?, el cálculo del resultado que voy a obtener en el criterio de priorización que elegí, ¿no?, de una decisión o de otra. Aquí estoy poniendo un ejemplo cualquiera entre elegir una ordeñadora de tipo A y una ordeñadora de tipo B, y aquí resulta que el criterio de priorización, el criterio más importante, una vez de identificar lo que importaba de una ordeñadora y después ordenar jerárquicamente cuál era de esos criterios que me importan al elegir una ordeñadora, el que yo quería seleccionar. Entonces aquí, ¿cuál era lo importante para mí? Aquí resultó en el análisis que el criterio era el tiempo de ordeño.
por alguna razón a este productor lo que le interesaba era tener la ordeñadora con el mejor tiempo de ordeño. Y entonces, en este caso, tendríamos que tomar esta decisión, pero esto solamente ocurre cuando tengo certidumbre de lo que va a pasar. En el funcionamiento de una máquina, más o menos puedo tener esa certidumbre. Sin embargo, esto no siempre ocurre. Muchas de nuestras decisiones no tienen un final único y completamente previsible, sino que este final está afectado por un montón de circunstancias y entonces ahí yo no puedo tomar decisiones con este criterio basando en este escenario de completa certidumbre. Regreso simplemente a ver, a reforzar el tema. Yo quiero elegir entre una ordeñadora A y una ordeñadora B. Y el criterio, después del proceso anterior en el que identificamos qué es lo que me importa de una ordeñadora, aquí, desde luego, el costo le importa menos, ¿no? Lo que le interesa es ordeñar en menor tiempo posible. Entonces, el tiempo de ordeño fue el criterio que se eligió como de priorización. Y simplemente, como no hay incertidumbre, elijo esa decisión y listo. Aquí lo que es interesante y para lo que hay que hacer mucho trabajo, y es lo que luego no hacemos, es estimar esta tabla de valores, obtener la información técnica, ¿no? Hacer ese trabajo de priorización para elegir finalmente esta alternativa. Sin embargo, el mundo generalmente no es así. Hay decisiones que desde luego se pueden tomar con este criterio, pero hay otras que no. En muchas ocasiones, ¿no? Estamos tomando decisiones en la mayor parte de las veces con incertidumbre, con posibles escenarios, ¿sí? Vamos a suponer que un productor que combina la actividad agrícola con su cría de ovinos está decidiendo entre sembrar o avena o maíz en su superficie agrícola y esto va a tener consecuencias en el costo de la dieta. Si siembra maíz, si siembra avena, en el caso de que ocurra un buen año agrícola, el costo de alimentación diario le va a salir en 4.50, pensemos que es el costo de alimentación de las borregas. Si es un año regular, le va a salir en 4.80 y si es un año malo, le va a salir en 5. ¿Sí? Nosotros sabemos que, por ejemplo, la siembra de avena aquí en el altiplano no se afecta demasiado o muy radicalmente por el clima. ¿Por qué? Pues porque se siembra, es un ciclo más corto, las heladas no le hacen mucho daño, en fin, es un cultivo que vamos a tener menos variación. Si vemos la variación dentro de este cultivo, del costo de la alimentación es menor. Claro, esto no implica, aquí en el costo de alimentación está lo otro que se le va a dar, pero la avena es fundamental. Pero en el caso del maíz, sabemos que si estás en una zona alta, te puede pegar una helada, las lluvias se pueden retrasar, etcétera. De tal manera que como el maíz es más productivo, en un año bueno, desde luego tendrías un costo más bajo de producción y como consecuencia, bueno, de alimentación y como consecuencia más utilidades. En un año regular, ¿no? Ya te convertirías aquí y en un año malo te iría bastante mal, pues el maíz seguramente se te podría helar, no crecería, tendrías muy poco forraje, en fin, tendría bastante problema en este momento, ¿no? Y aquí entonces entran nuestros criterios de decisión. Aquí no estamos viendo que existe incertidumbre y más adelante vamos a ver cómo valoramos cuando existe riesgo, que vamos a definirlo de manera distinta. En este caso, yo podría, por ejemplo, alguien muy agresivo podría optar por tomar la decisión que en el mejor de los casos, obtenga el resultado mejor. Es decir, un apostador, alguien que apuesta generalmente estaría tomando esta decisión. Esta decisión sería para un apostador porque está jugándole a obtener el mejor resultado posible, a maximizar la mejor de las posibilidades. Esa sería la solución. Pero, por otro lado, alguien pesimista o alguien que tiene menos respaldo para proteger su producción, que depende demasiado de ella, ¿no? Que no puede tomarse el lujo de hacer riesgos exagerados, podría tomar esta estrategia sería la de maximizar el máximo beneficio. Y esta estrategia sería la que toma alguien que diríamos es averso al riesgo
y pueda ser adverso al riesgo por ejemplo, lo que decía con respecto a los campesinos que tienen un algoritmo de sobrevivencia. En este caso, su objetivo sería no fijarse en los mejores, sino en los peores. En el peor año, ¿dónde me va menos mal? Y elegir, ¿no?, precisamente el menos malo de la peor situación. ¿Sí? Este sería una estrategia, ¿no?, de maximizar la peor de las circunstancias. Nos fijamos en elegir la que tenga menos consecuencias negativas. Y bueno, hay una estrategia adicional que consiste en calcular el promedio de los extremos, ¿no? Sacando el promedio de los extremos, entonces ponderamos. Aquí, insisto, no tenemos información sobre qué tan frecuente o qué tan probable es que ocurra cada uno de estos eventos. Y en este caso, sacando el promedio, el total sería 9.5 y si dividimos entre 2, sería 10.2. Si sumo 7 más 3.2 y si divido entre 2 sería 5. Ajá. De tal manera que ponderando años buenos y malos, yo tendría que elegir maíz. Si quisiera apostar por obtener el máximo beneficio que ocurre en la mejor circunstancia, una estrategia muy positiva sería esta. Y solamente en el caso de que yo quisiera evitar la peor de las circunstancias, tendría que elegir el de avena con una estrategia de maximizar el peor de los resultados. ¿Sí? Estas son, como decir, bueno, ahora, ¿de quién depende esto? Nuestro trabajo, si no somos los dueños, si no somos el empresario, es ser el analista y presentarle los resultados al productor para que le ayudemos a tomar la decisión que más se ajuste a sus propios objetivos. Hay otra circunstancia, aquí hablamos de la existencia de incertidumbre y cuando conozco la distribución de los eventos, ya no hablamos de incertidumbre, sino hablamos de riesgo. Tengo más o menos certeza de cómo van a ocurrir las cosas, ¿sí? Pero como no tengo, bueno, conozco la distribución de las probabilidades, pero no sé exactamente qué va a pasar, sé cómo se distribuyen, pues, de esa manera. Y en estos casos, lo que hacemos es ponderar, tomar una ponderación del riesgo. Entonces, equivaldría a multiplicar 4.5 por 0.4 más este valor, 4.8 por 0.20, que es el 20% de porcentaje, más 5 por 0.4, y el resultado sería 4.76. Y si hacemos lo mismo para el maíz, sería 5.08. ¿Esto qué nos dice? Si yo estoy buscando la mayor utilidad, aquí estoy tratando de ser eficiente, de optimizar, ¿no? Entonces, si busco la mejor solución, la que tiene más probabilidad de maximizar mi ganancia, perdón, estoy más, aquí lo que estamos buscando es un costo más bajo, no debe ser un valor más alto. El que me da el costo más bajo por alimentación, que es a mí lo que me interesa, sería la avena, incluyendo las probabilidades. ¿Me explico? Entonces, en este caso, ¿sí?, si yo lo que estoy haciendo es internalizar el riesgo a la decisión, utilizo los porcentajes que conozco de distribución de los distintos escenarios, de los distintos estados del sistema, para obtener la que sea más deseable. En este caso, tal vez en la anterior lámina lo hice al revés, pero bueno, sería cosa de revisar un poco. En este caso, entonces tenemos que la decisión óptima sería 4.76 y aquí estamos incluyendo el riesgo de los distintos escenarios que conocemos. Finalmente, una técnica adicional que podemos requerir para tomar decisiones es una evaluación multicriterio. Es cuando no soy capaz de priorizar un único objetivo. Aquí yo fui capaz de priorizar que lo que más me importa es el costo de la alimentación por borrega. Y en el anterior era el tiempo de la ordeña. Pude priorizar una sola variable para tomar la decisión
pero en algunas ocasiones esto puede no ser posible y entonces tenemos que evaluar distintos criterios y integrarlos en una sola decisión. Aquí estoy poniendo un ejemplo posible, no tomé datos que correspondieran al comportamiento de estas razas, pero suponiendo que para elegir una raza, una vez que decidimos con el productor o nosotros mismos cuáles son los criterios importantes que a mí me interesan y las ponderaciones de cada uno de ellos. Yo aquí estoy decidiendo que me interesa que la raza que elija tenga ciertas características de producción de carne, ciertas características de producción de leche, y dado el sistema en donde voy a trabajar y el estado y el sistema en el que voy a tener los animales, la resistencia a parásitos. Son los 3 criterios que a mí me interesan y seleccionaría de razas. Estos datos no tienen que corresponder a lo que ocurra, los puse para que el ejemplo salga bien. Y bueno, aquí estoy suponiendo que la producción de carne, por ejemplo, medida en kilogramos destetados al año, serían 25 para el Lacón, de 20 para el Friesian y de Dorset 30. ¿De acuerdo? Esto está en kilogramos, por ejemplo. Y después en producción de leche por lactancia, puse estos valores, 180, 120, 90. Insisto, no tienen que corresponder con lo que ustedes muy bien saben de cada uno de ellos. Y después en resistencia a parásitos, aquí yo decidí calificarlos, ¿no? 5 es lo más bajo y 10 es lo más alto. Esto con un criterio subjetivo, ¿no? Y entonces puse que este tiene 7, este tiene 10 y este tiene 5. ¿De acuerdo? Bueno, y después en la ponderación de cada uno de estos criterios, con base en mis objetivos, con lo que yo sé desde la parte técnica, que es lo más importante o con cualquier otro criterio, decido que lo más relevante, la mitad de la importancia lo tiene la producción de leche, 30% la producción de carne y 20% de parásitos. Para todos los asistentes que ahora están y que son alumnos o que no tienen mucho, dejaron de ser alumnos o los que son profesores, es como cuando ponderamos tareas y el trabajo final y el examen, que siempre quieren que cuente nada más el 10%, ¿no? Entonces, es algo similar. Estamos ponderando los distintos criterios para evaluar una decisión, en este caso la selección de una raza, ¿sí? Y bueno, con base en eso, yo ya puedo hacer un procedimiento en el que transforme estos valores que están en kilos y estos valores que están en litros de leche, ¿no? Que los transforme en una puntuación que vaya de 5, porque yo lo elegí ahorita, lo más bajo, y de 10 lo más alto. Entonces, si considero que 5 es lo más bajo y 10 es lo más alto, les dejo un poco que piensen cómo está calculado el dato, no es desde luego nada complicado. Yo tendría que, desde luego, una Dorset en producción de carne tiene 10, una Ifrisian 5 y una Lacón 7.5, haciendo las proporciones correspondientes. En el caso, perdón, esto es leche, aquí debe ser leche. Aquí debería ser leche. Entonces también, como Lacón es el más alto, es 10. Como Dorset es el más bajo, tiene 5. Y sacando la proporción entre estos, 6.67 tendría la East Frisian. Y bueno, recordamos que la resistencia a parásitos ya estaba desde el inicio especificada en el puntaje que va 5 mínimo y 10 máximo. Y de esta manera yo simplemente tendría que hacer la misma ponderación que hice antes para cada una de las razas. Es decir, multiplicar 7.5 por 30% y sumarle 10 por 0.5 más 7.5 por 0.2 y tendría este valor. ¿De acuerdo? Y aquí sí, mi criterio es la que obtenga el mayor puntaje. ¿De acuerdo? De tal manera que en este caso, dado los datos que yo puse, que insisto, no tienen por qué coincidir con la realidad, sería de 8.75 y sería la raza que tendría que elegir con una evaluación multicriterio, en la que, como vimos, primero identifico mis criterios de decisión, la ponderación que va a tener cada uno de ellos y después homogenizo los puntajes
para poder tener una calificación que sea equivalente y con la que yo pueda comparar las distintas opciones que tengo. Por ejemplo, una ordeñadora, por ejemplo, una inversión en la que yo me fijo en distintas cosas, podría utilizar un criterio como este para evaluarlo cuando no es posible determinar un solo criterio que determine la decisión. Finalmente, otras técnicas que desde luego requieren un poquito más de trabajo, son un poquito más sofisticadas, pero en realidad no mucho, son los sistemas de soporte a la toma de decisiones. Decision Support System se conocen en inglés. Hay mucha literatura al respecto y se utilizan para una enorme cantidad de cosas y desde luego en la ganadería también. Nada más puse como un ejemplo. Este archivo se los vamos a compartir. Ahorita lo voy a mostrar de manera breve en Excel, en un curso que estamos dando ahorita. Cuando preguntábamos, bueno, pues dime a ver qué decisión habría que tomar, y dice, pues comprar una esquiladora. ¿Cuándo la debo comprar? ¿A quién se la tengo que recomendar o no? Este es de colegas que trabajan en servicio de extensión y nuestra pregunta era, desde luego, ¿cuándo es y cuándo no es rentable comprar una esquiladora dados distintos precios? Aquí hay un análisis con unos criterios muy sencillos, pero concretamente aquí no es rentable hacerlo, ¿no? Aquí mi criterio que elegí fue a final de cuentas, y con eso estoy tomando la decisión. Ahora, cuando termine de ver el siguiente, los mostraré rápidamente, y los dos archivos de Excel estarán disponibles en la página de Amteo, y desde luego mi contacto por si tienen alguna duda al respecto de o de cualquier otra cosa que necesiten. Y bueno, también es algo que estamos probando con estos jóvenes, con este grupo, en el que queremos plantear una situación actual y una situación deseada. Así estoy ahorita, así quiero estar el siguiente año, y la pregunta es, el margen neto actualmente es ¿cuál va a ser el margen neto el siguiente año cuando yo aplique estas medidas? Es una hoja simple, también un sistema para la toma de decisiones, en el que de lo que trata es de evaluar una situación actual aplicando los criterios correctos del tratamiento de costos para para hacer un plan, pues, ¿no? Bueno, les explicaría un poco. De particularmente, como ahora mismo todos estamos dando clase en línea, en el momento que lo construimos y lo explicamos, grabamos el video y está en YouTube. Entonces también, a reserva de que ahorita explique someramente de qué se trata, en Amteo también estará la liga para acceder al video que explica más o menos, bueno, que explica cómo funciona. Tengan un poco de paciencia, en realidad no lo hice pensando en compartirlo ahorita con ustedes, sino con los alumnos de este curso que estoy dando, pero creo que es útil para ese fin. Déjenme... nada más mostrar ya para concluir rápidamente los dos archivos que les compartiré. En este caso, por ejemplo, además de tener acá los datos que entre todos, entre el grupo, identificamos que eran importantes tener en cuenta para tomar la decisión o no de comprar una ordeñadora, algo que siempre tenemos que hacer es un análisis de sensibilidad. Aquí hay unas tablas que se hacen con unas funciones de Excel, que también hay un videito que explica cómo lo hace. También lo compartiré de cómo hacer análisis de sensibilidad. Y, por ejemplo, nada más por decir algo, aquí lo que me está diciendo es que comprar la esquiladora con estos datos con los que estoy alimentando el sistema solamente es rentable si yo tengo por lo menos 200 borregas, ¿sí? O solamente es rentable, por ejemplo, si me compraran la lana a 20 pesos. O solamente es rentable si el esquilador me cobrara 40 pesos por esquilar las borregas. Son los escenarios. Actualmente, como está, no es rentable, pero este análisis me permite no solamente tomar la decisión o saber ahorita con estos valores, sino en qué momentos pudiera ser o no rentable esa decisión. Y finalmente, el otro... ok. En este caso es el que, sí hay un videito que explica más o menos cómo funciona. Y bueno, las partes azules son donde se pueden meter información. El video explica qué va en cada lado.
Aquí se hace un plan de alimentación, lo que hay ahorita, y un plan de alimentación que habrá cuando yo haga los cambios. Y este es una hoja automática que calcula las depreciaciones de las inversiones para que también estén consideradas en el análisis. Esta última parte es una cuestión técnica que simplemente permite actualizar la depreciación de los activos, ¿no? Utilizando el índice nacional de precios al consumidor. No les adelanto más, aquí simplemente, por ejemplo, lo que me está mostrando con los datos que tiene ahorita es que yo pasaría de tener un margen neto, un margen bruto, sin contar las depreciaciones, de 122,000 a 178. Si le resto las depreciaciones, entonces, que las está calculando allá, el margen neto, ya quitando depreciaciones, quedaría en esta cantidad. Y bueno, quisiera resaltar, y ojalá yo haya podido convencerlos ligeramente, de que si queremos transformar, tenemos que tomar mejores decisiones. Y que aprender decisiones, si bien es cierto, es algo que hacemos todo el tiempo, también es algo que podemos mejorar. Es algo que podemos ir haciendo cada vez mejor. Y en este sentido, desde luego, el papel del profesionista es fundamental en nuestro acompañamiento de los empresarios que trabajan por su cuenta o de nuestros productores que atendemos mediante los servicios de extensión. Y que bueno, ahora revisamos algún método para tomar decisiones con base en certidumbre, bajo incertidumbre y en riesgo. Aquí me faltó la parte de riesgo. Y bueno, también un método para analizar decisiones cuando tenemos que utilizar multicriterio. Y finalmente estoy mostrándoles un poco la parte de los sistemas de apoyo a la toma de decisiones, que no era finalmente el tema completo hoy, sino es una herramienta más, pero este sí requiere más tiempo para que podamos verlo. Y bueno, yo quisiera concluir que, como vieron, cualquiera de estos análisis, mejorar tu toma de decisiones va a requerir que aprendas por lo menos una metodología simple para estimar costos, que sepas de análisis financiero, sin duda hoy en día es muy importante, y que aprendan Excel. Entonces, ahora que están todos cuarentenados y tienen seguramente mucho tiempo libre, yo no sé, de alguna manera no me organizo, pero creo que son cosas que sí podemos hacer, que tenemos que ponernos como objetivo porque van a enriquecer mucho este proceso. No es solo intuición, necesitamos herramientas. Y muchas de esas herramientas las tenemos a nuestro alcance, no están difíciles. Y bueno, si nos preparamos de esta manera, seguramente vamos a poder contribuir más a el proceso de transformación de nuestra ovinocultura nacional, que como repito, nuestros diagnósticos nos dicen que hay varias cosas que hacer. Pues les agradezco mucho su atención. Estoy no solo a la orden ahorita para sus preguntas, sino desde luego para contactos. Mis datos, si los buscan en la página de la facultad, están ahí y seguramente también los podrán compartir. Gracias. Doctor, muchas gracias. Vamos a continuar con una serie de preguntas que tienen algunos asistentes. Un tema muy interesante y a la vez también un poco complejo, al que cada vez que es un poco difícil entrarle a los números, ¿no? Siempre le tenemos un poco de miedo, pero que son muy necesarios para la toma de decisiones. Así que, doctora Rosaberta, le cedo la palabra para plantear algunas preguntas al maestro Antonio. Carlos, perdón. Sí. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos algunas preguntas. Mira, dice Mariana P. Primero te saluda, te felicita y dice que cuáles son los softwares o programas más utilizados por los extensionistas para el análisis de datos en ovinocultura o que acá actualmente se conocen, que conozcas cuáles se utilizan. Yo en este tema soy muy terco desde hace mucho tiempo. He probado varios software, los he conocido, los he utilizado para algunas funciones concretas, pero yo pienso que para la mayor parte de nuestras empresas
Excel es más que suficiente y sumamente versátil y ya lo tenemos disponible. Con Excel nosotros podemos desde balancear dietas a mínimo costo con su complemento Solver, hacer árboles de decisión, que es una técnica un poquito más compleja. Nosotros hacemos modelos de simulación haciendo programación dentro de Excel y el manejo de datos, de registros, con algunas funciones lógicas, ya sea o con funciones de búsqueda y referencia, se pueden hacer completamente automatizados. Normalmente en nuestros cursos, cuando damos algunos cursos, nos enfocamos mucho en una cosa que a mí me interesa mucho, es utilizar, que aprendan pues a cómo manejar una base de datos grande y compleja con 3 clics. De hecho, generalmente les hago algo de bullying, ¿no? Les doy una base de datos que me robé del CEIEPO. Ya son de datos viejitos, doctora. Ah, no te preocupes. Decimos que tiene 1,400 registros de nacimientos y les digo, a ver, díganme cuáles son los sementales que tuvieron, cuántas crías tuvo cada semental. Y bueno, se pueden hacer con lo que puedan y batallan un rato y los dejo sufrir y me divierto. Y después con 3 clics, con 3 o 4 clics, resuelves el asunto, pues, ¿no? Y lo tienes todo. Entonces, yo sí les recomiendo mucho que aprendamos Excel. Es más, creo que es una propuesta de los talleres. Ahora, Amteo, vamos a hacer un taller de Excel ahí el día que tengamos el taller. Creo que va a dar suficiente para la mayor parte de las cosas que hacemos en el tipo de unidades de producción en las que trabajamos nosotros, sin duda. Muy bien, gracias. Otra pregunta. Primero, Miguel. Miguel dice que en la situación de una explotación intensiva en producción de leche articulada a la industria quesera, que se supone a su saber que es la variable de mayor impacto, pero después él solo se contesta y dice que se apuró a hacer la pregunta, perdón, y que en el caso de Uruguay, ellos han encontrado que la raza Milcha y sus indicadores productivos son los mejores. Muy bien, gracias. Ok, ahora Judith dice que en la toma de decisiones es importante considerar los factores internos de la empresa, pero también el entorno en el que desenvuelve y las tendencias que muestran el sector. En este sentido, ¿cuáles son las tendencias de la ovinocultura tanto en México como en el mundo y qué tan bien estamos en México? Sin duda hay que tomar el entorno. Precisamente hay decisiones que no tienen incertidumbre. La mayor parte de la incertidumbre viene del entorno. Cambios en los precios, cambios en la demanda, restricciones de tipo legal, normativo, cambios en la comercialización, en la apertura de fronteras, etcétera. Yo pienso que México tiene rato, nuestra ovinocultura social, que muchas veces incluso estigmatizamos, ¿no? Tiene una característica, es muy resiliente, pues, ¿no? En la medida en que la gente no depende tanto de ella, sino que genera un beneficio adicional, cuando hay una crisis, pues simplemente como la familia completa no depende de ella, no puede recurrir a algo más y la actividad continúa. ¿Me explico? Lo cual, desde luego, no es lo mismo si conozco amigos que han invertido, por ejemplo, en producción de leche y cuando las cosas no salen bien, tienes muchas complicaciones porque no tienes otro respaldo, ese tipo de empresas. Entonces, en la medida en que nuestra ganadería tiene esa característica de estar muy asociada a la unidad de producción, tiene eso muy resiliente. Incluso, en mi opinión, batallan siempre un poco más los productores de corte empresarial, porque ellos sí, las cuestiones de los precios, de los insumos, les pegan bastante. Muchos de estos pequeños productores, cuando suben mucho el insumo, simplemente dejan de dar concentrado y dejan los animales que coman en el pasto, pues, ¿no? Y cuando no les compran ahorita, se esperan y los venden después. Es decir, tiene esa característica. Creo que podemos pensar incluso que es una fortaleza y yo pienso que no deberíamos crecer sin reconocerlo y fortalecer, basarnos en esa característica y no luchar contra ella.
Desde luego es imposible transformar a esta enorme cantidad de productores de sistemas sociales, de ganadería social, transformarlos en empresariales, ni quieren, ni podrán. Y ya ahora la ganadería cumple los fines que ellos quieren. Entonces hay que entender cómo funciona, respaldar una parte. Y lo que sí creo es que hay muy buena oportunidad en el desarrollo de otros mercados, tanto de cortes como de leche y productos con un mayor valor agregado. Lo que pienso, bueno, sería cuestión de algún día comentarlo y tal vez intercambiar opiniones con gente que está más involucrada en cada uno de los sectores. Pero creo que no ha habido, hace falta principalmente el desarrollo del mercado para estos dos sectores. No tanto en la producción, sino en el desarrollo del mercado. Buscar a los clientes, abrir mercado en los clientes, y una vez que tú tengas a los clientes, los productores te lo van a llevar. ¿Me explico? El asunto, porque generalmente desarrollamos a los productores y cuando quieren salir el mercado no está desarrollado. Y estos empresarios, sobre todo con empresarios que están dispuestos a arriesgar y que están dispuestos. Nos decía algún día un contador que nos daba un curso de proyectos, que nunca arriesgues más de lo que estás dispuesto a perder. Entonces, los empresarios cuando invierten están dispuestos, lo que están invirtiendo incluso podrían perderlo, pues, y con ellos sí podemos que parte de los riesgos los asuman ellos, pero habría que ayudarlos a desarrollar los mercados, porque muchas de las cosas que uno se encuentra es que los colegas, que los empresarios que se dedican, que quieren hacer todo, producir, transformar y comercializar, en algún lugar quedan mal. Necesitamos fortalecer uno de los eslabones, ayudar uno de los eslabones, y para eso concretamente en este sector, estos dos productos yo pienso que habría que empujar a través del mercado, como por ejemplo hace U-Smith, la carne norteamericana, se dedican a promocionar la carne, a venderla, a colocarla en los mercados, a llevar al restaurante para que la conozcan, pero ellos no te venden un kilo, te conectan con quien lo hace. Eso creo que hoy en día, para ese tipo de producciones, un apoyo, no sé cómo están funcionando este año, no, porque no hay dinero para nada, pero a través de Acerca, ¿no? Que hace mucho esa chamba, podría ser un proyecto interesante, y dejar a nosotros productores, ya más adelante cuando está desarrollado el mercado, ya entonces invitamos a nuestros productores sociales que se incorporen también a esa oferta, los que tengan esas capacidades y tengan ese interés de hacerlo también. Muy bien, muchas gracias. Entre otros comentarios de muchas felicitaciones, muy buena plática, excelente. Laura Tinajero Gómez pregunta, ¿qué hacer cuando a pesar de mostrar todas las evidencias de que cierta opción es la mejor para la producción, el dueño prefiere seguir otros criterios que ya se mostraron que no son convenientes? ¿Es mejor insistir o hacer lo que el dueño prefiere, recalcando las malas consecuencias? Una vez, eso es muy común, es muy frecuente que uno se encuentre con esa circunstancia. A veces pensamos que es una cuestión irracional y no dudo que en algunos casos sea una decisión irracional. Antes de estar tranquilos para irnos a dormir sabiendo que ya hicimos todo lo que estaba en nuestras manos, ¿no? Habría que explorar un poquito si no es que estamos pasando de alto una prioridad que él tiene. A lo mejor estamos evaluando la decisión con base en nuestras propias prioridades. Como técnicos tenemos ese sesgo todo el tiempo. Siempre queremos evaluar decisiones con base en parámetros técnicos, con base incluso en criterios económicos, y algunas veces nos vamos a encontrar con que el productor no tiene ese como el principal criterio. ¿Me explico? Puede estar optando por una decisión que es subóptima porque para él el principal criterio es otro. Entonces, yo recomendaría eso, ¿no? Explorar el resto en conjunto, cuáles son los criterios de priorización, ¿sí? ¿Cuál es la ponderación? ¿Cuál es lo más importante? Y si pese a eso él quiere perder su dinero, pues entonces nosotros nos vamos a dormir tranquilos porque ya hicimos lo que profesionalmente podemos hacer. Es como Gatell, que estoy seguro que duerme tranquilo porque no se cansa de repetir que se queden, y pues ya si la gente tiene que salir, ya no hay otra cosa que hacer. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Les cedo la palabra a los demás con otras preguntas. Gracias. Doctor, hay una pregunta. Mencionó usted algoritmo de sobrevivencia. ¿Nos podría platicar un poquito más sobre ese algoritmo? Sí, y yo tenía también preparado algo. Si me permiten, qué bueno que hacen la pregunta.
Dura 1 minuto 47, un pequeño videíto y nos lo explica clarito. ¿Se Ok, puede? sí, está bien, doctor, adelante. Más, yo generalmente hablo más que eso, entonces seguramente es más breve poner el... Permitan que el ingeniero ¿Se escucha bien? López exponer Sí. su programa. No, Gracias. Brevemente, ya. se trata de sustituir la producción básica de maíz por el algodón. No, eso no está bueno. El algodón aumentaría sus ganancias, don Benito. Sí, cómo no. Sus ganancias de los intermediarios. La utilidad que produce el algodón es cuando menos 5 veces mayor que la que produce el maíz. Con eso ustedes pueden comprar carne y leche. Además, el algodón es un tipo de cultivo que necesita mucha mano de obra a la hora de la pizca, por lo cual sus gentes tendrían mucho más trabajo. Pero si no son burros para que sean míos. Benito, el algodón tiene precio de garantía. No, señor. Para nosotros la única garantía de que vamos a comer es sembrando maíz y frijol. Y mire usted, para que se lo sepa, hace algunos años, un joven así como usted nos convenció de que sembráramos ajos. ¿Sabe usted lo que pasó? Que nos las pasamos tragando ajos todo el año porque no los pudimos vender. No, y siquiera los ajos se podían comer, porque lo que es el algodón nomás hace ñudo aquí en las tripas. Pero ahora no va a ser igual. Por escrito hay garantía de la compra y precio del algodón. No, para nosotros esas garantías no valen, ni los escritos, porque ni leer sabemos. Nosotros nos fiamos de la palabra, pero la de estos señores ya está muy ensalivada. Ese es el algoritmo de sobrevivencia. Tomar decisiones no pensando en obtener la máxima utilidad, sino evitar una catástrofe. Para lo que ejemplifica el pequeño video de la película del extensionista, es precisamente eso. Le ofrecen precio de garantía, te ofrecen, sí, pero él está pensando no si le va bien, está pensando qué pasa si le va mal. Y si le va mal, eso compromete muchísimo incluso su unidad de producción. Nuevamente, a diferencia de un empresario que invierte lo que puede perder, muchas veces, otros y otros no, ¿no? Ellos tienen junta, o sea, no es indistinguible su familia de la unidad de producción. Y una cosa depende de la otra. Entonces estás comprometiendo algo más allá que solamente obtener la máxima o la menor utilidad. Eso es lo que entendemos como el algoritmo de sobrevivencia. Muy bien, sí, muy bien explicado y muy planteado el problema que a veces el médico veterinario lo ve desde otro punto de vista, no más bien técnico y económico necesariamente, ¿no? Claro. ¿Y usted tiene alguna experiencia con utilizar algún indicador social cuando se implementa un programa de asistencia técnica o un programa de mejora técnica? ¿Ha utilizado o tiene alguna experiencia con el uso de indicadores sociales? ¿Y nos podría dar algún ejemplo? Por ejemplo, de cómo medir antes y después. Nuestra esfera de acción es la parte técnica. Desde luego hay programas. De hecho, la estrategia que ahora estaban probando, no sé qué esté pasando ahora con los presupuestos, en la que en los equipos de extensión se están incorporando además personal de áreas socioeconómicas, antropólogos, etcétera. Y entonces ahora van acompañados, como en algún momento hubo equipos de extensión también en México, hace, bueno, pues que sea más fácil que ellos incorporen esos indicadores. Nosotros generalmente de la parte técnica, y por ejemplo ocurre con el proyecto Margarita de Danone, en Jalisco, en Los Altos, toman un indicador económico y su indicador es calcular, o sea, la medida del éxito para ellos es aumentar el ingreso neto. De hecho, su meta en una cantidad de años es duplicarlo. Es lo que se han propuesto, duplicar el ingreso neto de los productores. Y se quedan en eso porque ellos solamente tienen veterinarios, entonces donde pueden incidir es en esa parte.
Si uno quisiera incidir, por ejemplo, en alimentación de niños, en relaciones de género, en otro tipo, en asistencia a la escuela, no tenemos las herramientas y generalmente las acciones que nosotros llevamos a cabo se centran finalmente en aumentar la productividad del ganado. Creo que cuando los programas son más extensos, sí se puede hacer. De hecho, por ejemplo, ciertamente Margarita no incluye otros indicadores más que este económico que está asociado directamente. De ahí se podrían medir otras cosas, por ejemplo, si se está reflejando en que más niños vayan a la escuela, si se está reflejando en que no abandonen la escuela o que se incorporen. Generalmente eso es mucho más complicado de medir y el ejemplo que conozco es esta parte de Margarita y cuando hacemos algunos diagnósticos los medimos solamente como diagnóstico al inicio, pero los objetivos casi nunca los ponemos en términos de estas dimensiones sociales, ¿no? Que luego se escapan de lo que como veterinarios podemos hacer. Muy bien, gracias, doctor. Hay una pregunta de Argentina, de Leopoldo Martínez, que pregunta, ¿usted dice que primero hay que buscar el mercado antes de comenzar la explotación? Sí, yo creo que incluso en cualquier proyecto, cuando hacemos un plan de negocios, siempre que evaluamos planes de negocios en la incubadora de la facultad, todas las metodologías te van a hablar primero del mercado. Tú tienes que saber definir tu producto que quiere, ¿no? Y después ver de qué tamaño es la demanda que lo requiere, cuál es la demanda, y entonces ya puedes producir, pues, ¿no? Ya puedes organizar, porque eso te va a decir, por ejemplo, si yo defino qué característica debe tener el producto, y esto está en función de un mercado al que va a llegar, voy a suponer como ocurre con una comercializadora que conozco que estaba vendiendo, no sé, antes del COVID, 2 toneladas de rack en Cancún. Estaban vendiendo al mes 2 toneladas de rack en Cancún. Entonces, antes de comprárselos y antes de pedirle a sus proveedores que modifiquen su producción para aportar el rack, ¿no? Y en esa cantidad, primero examinan que existe el mercado, examinan qué características debe tener, examinan qué normatividad deben cumplir para llegar ahí, qué tipo de certificaciones deben tener para que aquellos sus consumidores los puedan acceder y solamente entonces empezamos a organizar la empresa para cumplir estas características. Y bueno, muchas veces, y creo que en algunos ejemplos ocurrió al revés, un par de ejemplos que conozco por ejemplo, de quesos, en el que primero hicimos el producto y después les dijimos, me lo tienes que comprar porque es artesanal, porque es hecho en México, porque no sé qué, sin saber si esos eran criterios que efectivamente estaba buscando o que iba a valorar el consumidor. Entonces, en mi opinión, sí necesitamos trabajar primero en el mercado. De hecho, hoy se reconoce el nuevo extensionismo mexicano, da mucho énfasis a mis amigos de Tlaxcala, luego, ahora que platicaba con ellos, los de bovinos, los regañaban por andar metidos en los establos, pues, ¿no? O subir fotos de que estaban palpando vacas, porque su trabajo es en el desarrollo de las cadenas de valor, en su fortalecimiento y en la competencia del productor. Para la otra están los colegas que dan asistencia técnica de manera privada. El servicio está orientado en ese sentido. Creo que sí tenemos que cambiar en ese sentido la orientación de nuestros negocios. Muy bien, doctor. Pues hay otras preguntas, así que le voy a ceder la palabra al doctor Antonio Ortiz o a la doctora Rosa Berta, que se han encargado de recopilar estas preguntas. Gracias. Gracias. A ver, mira, Edna Mariana Palacios dice, ¿qué tan importante consideras que es tener registros de los animales para poder hacer rentable el sistema de producción? Es, desde luego, yo repito siempre, los que veo aquí, algunos de mis alumnos van a decir que siempre digo lo mismo, pero sí es cierto, que no hay veterinario que no llegue diciendo que hay que llevar registros o que se queje de que no existe. Pero una vez que tienen los registros, también conozco que no sabemos qué hacer con ellos. ¿Me explico? Una vez que tengo los registros, gastamos tiempo y esfuerzo en registrar, en mantener datos,
Hace muchos años nos metimos a las bodegas de una Secretaría de Agricultura de un estado, de cuyo nombre no quiero decir, para que nos permitieron revisar los registros que los técnicos recababan cada mes de su sistema GABAT, en ese tiempo todavía era GABAT, y nos metimos a sacar 5 años y nunca los habían procesado, llegaban y se almacenaban y se metían para allá. Y después ni los utilizaba el técnico, ni los utilizaba el productor, ni los utilizaba la secretaría, simplemente era un requisito para tenerlos ahí. Y bueno, incluso cuando analizábamos encontrábamos cosas que eran esperables, pues, ¿no? Unidades de producción que se comportaban igualitas año con año, o varias unidades que se comportaban igualitas, porque se había vuelto un proceso automático de llenar sin que esa información sirviera absolutamente de nada. Ciertamente los registros son importantes, pero estando conscientes de que en México nosotros hicimos 2.500 encuestas por 2011, 2012, en unidades de producción de todo el país de varias especies, y más del 90% de todas, que entrevistamos grandes, pequeñas, no llevaba registros, pues no nos podía dar datos de registros, es el común. Entonces, yo no puedo esperar a que hoy diga hay que llevar registros y después esperarme 6 meses para tener datos, ¿no? Y entonces empezar a tomar decisiones. Las decisiones tienen que tomarse con la información que existe, pues, ¿no? Y entonces, aunque no llevemos registros, hoy yo puedo tomar decisiones, puedo buscar información, puedo estimar algunos parámetros básicos. De hecho, hemos estado trabajando en herramientas que ayuden precisamente a hacer eso y desde luego con el tiempo empezar a implementar registros. Generalmente, y también creo es una conclusión de la que todavía no me quito hasta que alguien me compruebe que no es así, la gente no lleva registros porque no los considera útiles. Nunca se ha dado cuenta que un registro le dé un peso o le dé más del dinero que le cuesta llevarlo. En el momento que verifiquemos y comprobemos que llevar registros y hacer análisis genera utilidades, entonces la gente lo va a hacer, como hace muchas otras prácticas que sabe que si no las hace va a perder dinero. Tenemos que convertir la práctica de llevar registros en dinero. Si no, si nada más lo convertimos en trabajo, ¿sí? En cuanto salga un programa de extensión, la gente deja de llevarlos y nunca utiliza esos datos. Muy bien, muchas gracias, Carlos. José Luis Galicia pregunta, ¿a qué atribuyes que los profesionistas enfocados al sector agropecuario no cuenten con una visión integral en las unidades económicas rurales al momento de tomar decisiones? Bueno, pues a nosotros como formadores. La verdad es que la universidad, y creo que desgraciadamente podemos generalizar, al menos en nuestro país. Yo formo parte del grupo de asesores del sistema de universidad abierta de la facultad y tengo la fortuna de ir a varias partes del país a dar una materia de la especialidad de bovinos y de la especialidad de ovinos cuando hay círculos afuera también. Y es repetido este fenómeno, pues, en el que nuestra formación en la visión integral y en el uso de herramientas, estas 3 cosas que dije al último, en teoría, en nuestra facultad, en economía se enseña costos, en administración se enseña análisis financiero, y en varias materias se enseña Excel. Pues pregúntenme cómo llegan los alumnos de especialidad, los de maestría, ¿no? Cuando le preguntas cosas básicas al respecto. Y uno tendría que decir, bueno, si es generalizado, ¿es culpa de ellos o no lo estamos haciendo bien? Yo creo que tenemos que modificar este hecho, tenemos que avanzar un poquito en hacer más integración. A mí hace rato que me gusta trabajar con gente de otras áreas, desde que estuve en la Secretaría de Producción Animal con el doctor Ortiz, tener esa vinculación con colegas de otras áreas. Y eso creo que enriquece mucho, pero nos hace falta todavía más y que eso se refleje en nuestros programas, en nuestra formación. Por ejemplo, nosotros no tenemos en la facultad, por poner un ejemplo, materias integradoras, una materia donde realmente se integren los contenidos. En las especialidades se busca que haya eso, pero haría falta que estuviera más. Particularmente yo sí creo que es una culpa pues de nosotros que estamos de este lado formando, pero bueno, ahora en estos contactos que tenemos, creo que podemos trabajar para irlo solucionando de a poquito. Muy bien, muchas gracias. Gerardo Lazo de la Vega, te pregunta, esto sí creo que es una cosa técnica,
¿Qué programa utilizaste para hacer las anotaciones durante tu plática? Cuando empezó la pandemia me compré una tableta digitalizadora con esta cosa. Me la pedí por Amazon porque no podíamos salir. Y Office tiene una pantalla, se llama un pizarroncito, es muy práctico, me ha servido muchísimo ahora que estamos metidísimos en esta parte. Y esta cosa cuesta $1,000, pues. No, sí. Muy bien, muchas gracias. Arturo Arellano nos pregunta que en tu cuadro de ejercicio de los costos aparece el concepto de intereses. ¿Esto hace referencia a algún crédito en la adquisición de la máquina? Y si es así, ¿el esquema de financiamiento mediante créditos tiene peso en la ponderación? Sí, no me quedó claro si en alguno de los ejercicios particularmente era. Nada más dice en tu cuadro de ejercicios de los costos. De los costos, sí. Cuando vamos a estimar costos, yo generalmente, metodológicamente, defiendo la idea de que debemos tener el concepto económico, el principio económico, del análisis económico. El principio de análisis económico implica, y no el contable, porque el contable sirve, a ver, generalmente diferenciamos una contabilidad de gestión que sirve para tomar decisiones y una contabilidad de control que sirve para informar hacia afuera. Y entonces los principios contables, ¿no? Generalmente están hechos para informar hacia afuera, a socios, hacienda, etcétera. Y los principios y el procesamiento de gestión está orientado para tomar decisiones. Y ahí yo soy libre de organizar la información como quiera, siempre y cuando que me ayude a tomar la decisión siguiendo los principios generales. Y entonces, en el criterio económico hay que ponerle costo a todo. Y incluso hay que ponerle costo al dinero, que por utilizarlo en algo, no lo estoy utilizando en otra cosa. Entonces, ahorita no recuerdo, pero podría referirse, y seguramente estará explicado, al costo del capital. Es decir, no es algo que yo esté pagando, ¿no? Sino, finalmente, no estamos haciendo de la misma manera que la mano de obra propia le pongo un precio, al dinero propio le pongo un precio, porque por utilizarlo aquí no lo estoy utilizando en otro lado. Después, cuando hace uno el análisis, uno puede quitarlos y saber entonces, hacer un análisis detallado y saber qué parte de la rentabilidad que estoy obteniendo se debe al trabajo, cuál se debe al dinero y cuál se debe a la operación. Pero eso ya sería otra cosa. Y la otra cosa que también, por ejemplo, en el caso de una esquiladora, ¿sí? Si yo compro una esquiladora, y así lo metimos, por eso está así en el formato, con los colegas discutíamos. Alguien que compra una esquiladora de 50,000 pesos, 46,000 pesos creo que me dijeron que costaba la que querían evaluar, ese dinero ya no lo tiene para hacer otra cosa, pues, ¿no? Y ese dinero de luego tiene un costo, pues, ¿no? Y el productor quiere que consideres ese costo también, ¿sí? Y tú debes tener el manejo de los conceptos para explicarle a qué corresponde cada uno de ellos. Muchas veces cuando se hacen cálculo de costos, a veces no tan bien hechos en algunos ejercicios que me ha tocado revisar, resulta que parece que el productor está perdiendo, ¿no? Porque le carga a uno todos los costos económicos, e incluye su mano de obra, incluye el interés del dinero, y al final aparece que al final que estuviera perdiendo. Y el productor te va a decir, no, yo tengo dinero en la bolsa, ¿sí? Pero si uno explica adecuadamente y entendió bien de dónde viene, puede explicar muy bien ese fenómeno. En uno de los escritos que les estoy compartiendo también sobre costos, que también les voy a mandar, explica con un ejemplo muy claro ese fenómeno de la necesidad de tener en cuenta siempre el criterio económico para evaluar adecuadamente nuestras alternativas. Ok. Ismael Díaz pregunta que si es posible conseguir los softwares con los que trabajas o que si están disponibles y que si tienen un costo. No, ya muchos ya nos los pagó la UNAM. Los que tenemos disponibles los vamos a poner a través de Amteo. Entre mejor se difundan y nos digan dónde está mal y qué cosas podemos hacer, vamos a contribuir más precisamente a lo que queremos, brindar las herramientas para transformar. Muy bien. Y Roberto, para mí sería esta la última pregunta. Roberto Gómez pregunta, ¿cómo se le da un valor al trabajo de mano de obra por parte del productor o de sus familiares? Esa también es una pregunta muy interesante.
Algo que a mí me gusta más hacer y de hecho lo hemos hecho con grupos de productores de leche y les ha parecido muy enriquecedor, es sacar todos los costos, ¿sí? Pagar todos los factores que estoy utilizando y lo que sobra, convertirlo en el pago por su mano de obra. Y entonces incluso les preguntamos cuántas horas trabaja usted en las vacas, tanto. Bueno, usted con las vacas se está pagando tanto. ¿Me explico? Y entonces también lo que hacemos es trabajar en benchmarking comparando con distintos productores. Hacemos eso en una reunión, no de manera individual, y después comparamos con sus vecinos. Digo, usted está ganando 100 pesos por hora y su vecino está ganando 200. Y entonces ya les interesa saber qué está haciendo él para que lo que es su activo, su recurso más valioso, que es su mano de obra, genere más riqueza, que es lo que finalmente les interesa a ellos mucho. Entonces, es muy difícil, nunca vamos a ponernos de acuerdo en qué precio ponerles, pero sobre todo no tiene tanta utilidad, ¿no? Lo que sí tiene mucha utilidad es, una vez que usted usa el esfuerzo y dedica tantas horas, lo que le voy a decir es, después de pagar todo lo que estamos consumiendo, lo que sobra es lo que está generando de riqueza su mano de obra. Y entonces, ese comparado y en un ejercicio de benchmarking es muy enriquecedor. Si se conocen, si son más o menos conocidos, empiezan incluso a bolear un poquito, pero tú por qué, y ya después se mete uno a rascar qué es lo que explica que unos estén siendo más productivos que otros, y de ahí podemos partir para hacer mejoras, porque el productor lo primero que quiere copiar es lo que ya le funciona al otro, y ahí demostramos con criterios que ellos entienden de manera clara. Yo optaría más por ese procedimiento si nos interesa brindar la información al productor de cuánto está, del valor de su mano de obra. Muy bien. Y ahora última, y esta no es una pregunta, es una solicitud, donde piden que si puedes poner, por favor, tu correo o alguna forma en la que se puedan contactar contigo. Claro. Gracias. Y en los chats lo pongo. Sí, lo voy a poner acá en el chat. Sí, doctor, claro que sí. Institucional es clopezd@unam.mx. Está bien, ese es el correo. Con mucho gusto podemos estar en contacto. Y bueno, nuevamente agradecer el espacio. La verdad me da mucho gusto que haya podido estar con ustedes. Y bueno, a la orden. Doctor, muchas gracias. Yo quiero hacer un comentario para terminar, doctor, y era agradecerle a todos los asistentes, haciendo una recapitulación de las ponencias que se han dado. Ayer el doctor Caja daba una frase que dice que hay que medir, predecir y calcular, y ahora usted lo vuelve a confirmar como algo esencial de una unidad de producción, sin importar que sea pequeña o que sea grande. Claro. Obviamente cada quien con sus indicadores. Y yo tengo también dos planteamientos que le comento a mis alumnos, y es que los médicos veterinarios que trabajan en unidades de producción, pues estamos en busca de explicar fenómenos que pueden ser enfermedades, puede ser una pobre ganancia de peso, pero también nuestro trabajo es administrar recursos, y que casi siempre son muy pocos los que nos dan. Muy poca comida, muy poco dinero, muy poco medicamento. Siempre el dueño busca tratar de estirar la cuerda lo más que se pueda, ¿no? Entonces, nuestro trabajo es administrar recursos y explicar fenómenos. Así que este tema que usted nos expone es muy importante, es muy difícil para muchos. También el tema generacional y el tema de utilizar Excel, no a todo mundo se le facilita. Pero también por eso quiero hacer la invitación de un curso que estamos organizando en el marco del Congreso, que se va a realizar en marzo del siguiente año. Un curso que el doctor Carlos López nos va a hacer favor de ofrecer. Es un taller más bien, que tendrá una duración de 16 horas, en la cual pues se busca que haya una sesión teórica y también una sesión en una hoja de Excel para plantear ejercicios aterrizados al tema de ovinos, por si alguno de los asistentes les pueda interesar. La información está en la página de la FES, también está en la página de Facebook de Amteo. Y pues nada, doctor, esperemos que hay un cupo limitado por el tema de la disposición de máquinas
y por el uso de la hoja de Excel. Así que los invitamos a que vayan revisando y vayan agendando este evento por si les interesa, que creo que puede ser muy interesante, ya con el doctor en persona y con una computadora ahí, con ejercicios o incluso con planteamientos que ustedes pueden traer y que se puedan aterrizar. Y bueno, sin más, doctor, le agradezco y le cedo la palabra al doctor Alfredo Cuellar o al maestro. Sí, muy buenas tardes. Carlitos, excelente tu plática, creo que de mucha utilidad. Ya hemos intercambiado tú y yo en varias ocasiones puntos de vista que afortunadamente son coincidentes y realmente se generan muchas inquietudes y quizá por eso la necesidad de conocer más tu trabajo ya en cuanto a los software, los programas en Excel que tienes. Y muy pertinente la observación de Omar, porque hay un curso precongreso para marzo, donde tú vas a favor de apoyar. Desde luego que todo lo comentado va a redundar en una mejor actividad para todos los que te escuchamos. Evidentemente el tema administrativo, el tema de la administración, toma de decisiones, es muy complicado. Yo siempre he comentado, y no soy más que veterinario, que los administradores es el arte de tomar una decisión. Realmente ellos por eso son contratados, por eso están puestos en las fábricas, en los procesos productivos privados, públicos, etcétera. Y muy bien. Creo que un grave problema que tenemos y ahorita ya como conclusión de toda esta primera jornada de charlas en ovinocultura es que nuestros productores, y hablo de los productores mexicanos, no se me vayan a ofender los colegas uruguayos que están escuchando, los argentinos, los ecuatorianos, peruanos, había gente también de Filipinas, en algún momento estuvo escuchando esto. Nuestros productores mexicanos carecemos de objetivos de producción. No sabemos por qué tenemos los animales, no sabemos el potencial que tenemos para aprovechar ese recurso que tenemos. Por ejemplo, ayer con la plática de Gerardo Caja, fue muy ilustrativa en ese sentido. Ellos tienen muy claro que van hacia la venta de queso, a la denominación de origen, protección de marcas, ser muy creativos y ya hemos intentado toda la vida aquí en México a través de la asociación o nuestra práctica profesional, inyectarle la necesidad incluso a grandes empresarios ovinos del país que tengan un objetivo. ¿Qué pretendes? ¿Pretendes producir corderos para abasto, para barbacoa? ¿Para qué tipo de barbacoa? Pie de cría, etcétera. Muy complicado, pero creo que este tipo de pláticas como la tuya, pues nos debe llevar precisamente a eso. O sea, no es una plática que estoy dando yo nada más estoy concluyendo. No, Excelente. excelente. Porque se generan muchas inquietudes de las 4 charlas. Efectivamente, fue un trabajo muy complicado, muy pesado. Agradezco yo primero a los ponentes, desinteresadamente nos están vertiendo su información, su experiencia, su vivencia, sus materiales inclusive. Desde luego a quienes lo contactaron, porque obviamente también hubo un trabajo logístico en esto. Pero desde luego a los que apoyaron con su presencia. Realmente hemos tenido audiencias multitudinarias por esta vía de Zoom, por vía del Facebook de la FES Cuautitlán, por Facebook de Lamteo, y obviamente difícilmente hubiéramos obtenido esto en una o de allá de Pisco, allá en Uruguay, o en Argentina una buena copa de vino de
ahí se me fue el lugar donde está el vino que tomo mucho vino de allá, pero bueno. Yo quiero agradecer a todos, realmente al grupo, realmente a mí me toca la clausura y levantarme el cuello, pero el trabajo es, como los veo acomodados ahí en la pantalla de Toño, de Rosy, de Omar, de Héctor y de Vanessa. Creo que son los que ellos realmente desde hace varios meses cotidianamente se han estado reuniendo para esto. Tuvimos esta eventualidad. Esta eventualidad nos llevó a generar este espacio para mí virtuoso que debemos explotar y realmente continuar con esto. Yo les pido que pongan la constancia del maestro